Listo, como les decía, vamos a ver el día de hoy la configuración electrónica de un elemento químico. ¿Qué les da la idea a ustedes la palabrita configuración electrónica? A ver, señorita Vázquez, ¿qué le da la idea a usted? Nada. Señor Caína, por favor, encienda la cámara. Señor Marchay, lo mismo. Señorita Vadillo, lo mismo. Por Pensé que favor, estaba encendida, Licen, disculpe. por favor, no se les ve, no se les observa. Bueno, a ver, ¿alguien? Señor Escobar, ¿alguna idea? ¿Qué es la configuración electrónica? La estructura. Bueno, estructura. ¿Qué significa la palabra configuración? A ver. A ver. Nadie. ¿No sabe qué significa Cambiar. configuración? Organización de diferentes elementos. Ya, ¿no es cierto? ¿Cómo está estructurado? Y si digo electrónica, ¿qué será? A ver, desglosen la palabra. Electrónica. Ustedes que son genios para esto. A ver, ¿qué será electrónica? Los Energía. electrones. Electrones, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos a ver prácticamente cómo está estructurado cada átomo, ¿no es cierto? Cada elemento químico. Como dijo su compañero, la composición electrónica que tienen estos elementos químicos. ¿Sí? Bueno. Ven. Señorita Castillo, ayúdeme a leer, por favor. Configuración electrónica. Consiste en distribuir a los electrones en los niveles o subniveles y orbitales del átomo. La finalidad es la de conocer cuántos electrones exteriores en el último nivel de energía tiene y de ese modo deducir las propiedades químicas del elemento en cuestión. Existen diferentes métodos para ordenar los electrones, pero antes de exponer el método a usar, daremos algunas recomendaciones que debemos tener siempre en cuenta. El número atómico siempre indica el número de electrones para cada elemento. Existe un número máximo de electrones en cada subnivel. Los subniveles se van llenando en forma que se van completando los subniveles de mejor energía. De menor energía. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto, no es cierto? Decíamos que los átomos tienen niveles y subniveles. ¿Sí? En cada nivel hay un número de electrones y en cada subnivel también hay un número de electrones. Pero ¿cómo saber, no es cierto? ¿Cómo están distribuidos estos electrones? Bien, para eso tenemos esta tablita, ¿sí? Que es para ver la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Bien, ustedes pueden ver aquí cómo se dirigen las flechas, ¿no? Esa es la base para que puedan entender esto, ¿no? Por favor, tomar en cuenta esto. Vean, tiene 1s2, ¿sí? 2s2, 3s2, 2p6, ¿no es cierto? Perdón, viene 2p6, 3s2, ¿sí? Después se va 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Bueno, en fin, por favor tomar muy en cuenta la dirección, ¿no? Porque ahí vamos a poder realizar las configuraciones electrónicas, ¿sí? Vuelvo y repito, vean cómo va. 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p6, 5s2, ¿sí? Después sigue nuevamente 4 de 10, 5p6, 6s2, 4f14, 5 de 10, 6p6, 7s2, 5f14, 6 de 10 y 7p6. Por favor, ¿por qué les recalco esto? Porque nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esta distribución para poder, ¿sí?, ver los números de electrones por cada nivel y cada subnivel que tiene, ¿no? Siga leyendo, por favor, señorita Castillo. Tipos de configuraciones electrónicas. Configuración electrónica convencional. Para representar una configuración electrónica por la notación convencional se usan dos métodos. La configuración total, que consiste en escribir todos los orbitales. Ejemplo, calcio, Está ahí nomás. Z es igual. Muy amable. Vean. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? Vean. Una configuración electrónica. Como les decía, nosotros vamos a representar de esta manera, ¿no es cierto? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que nos da un total de 25 electrones. ¿Sí? Nosotros sumamos esto. ¿Sí? Significa que en el primer nivel, ¿sí?, en el subnivel sharp existen 2 electrones. ¿Ya? En el segundo nivel, ¿no es cierto? En el subnivel sharp de este segundo nivel tiene 2 electrones. También en el segundo nivel, en el subnivel principal, tiene 6 electrones. ¿Sí? Y así vamos a ver. Tercer nivel, subnivel sharp, 2 electrones. Tercer nivel, subnivel principal, 6 electrones. Vean, y así vamos, ¿sí? Si nosotros sumamos, vamos a ver, ¿no es cierto?, el número de electrones. ¿Ya? ¿Por qué le corté aquí a la señorita en este ejemplo? Vean, el calcio. Z significa el número atómico, no olvidarse, por favor. ¿Sí? Z, el número atómico. Y nos indica, ¿no es cierto?, la ubicación de la tabla periódica. Dice que calcio, si utilizamos esta configuración electrónica, tiene un número de 20 electrones. ¿Sí? Vamos a sumar. 2 más 2, 4, ¿no es cierto? Más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. ¿Ya? Entonces vamos a ver la configuración electrónica. 1s2, ¿no es cierto? Viene 2s2, 4. ¿Sí? Viene 2p6, 10. 3s2, 12, ¿no es cierto? 3p6, 18 y 4s2, 20. ¿Ya? Vean. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer esta configuración electrónica. ¿Sí? Vean, muy importante en este sentido. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Les quedó claro, por favor? ¿Les quedó o no les quedó claro? Ya vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿no? Sí, para que me entiendan de mejor manera. Vean, este se llama el diagrama de Moller o Miller, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ver la configuración electrónica. Bueno, muy amables, ¿no? Por favor, tener a la mano la tabla periódica. ¿Sí? Y un cuadernito. A ver, vamos a hacer del cromo.
¿Ya? Ustedes sigan haciendo también, ¿no? Ya les pongo en la pantalla la configuración electrónica. O sea, el cromo tiene 24, ¿no es cierto? ¿Sí? Los que tienen la tabla electrónica, la tabla periódica, por favor. Tiene como número, ¿no es cierto? 24. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? A ver, tenemos 1S2, ¿sí? 2S2, 2P6, ¿no es cierto? 3S2, ¿sí? 3P6, ¿no es cierto? Son 2, 4, 10, 18, ¿no es cierto? 4S2, ¿no es cierto? Ahí sería 2, 4, 6, ¿no es cierto? Sería 10, estarían 20, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cuál sería el otro? El que sigue. A ver. A ver, ¿cuál sería el que sigue? A ver. A ver, ¿me entendieron o no me entendieron? Díganme nomás. La idea es que aprendan. No, Lisa. Bueno, ya les digo, ¿no es cierto? Tenemos esa tablita, ¿no? ¿Sí? La tablita de Moller, ¿no es cierto? Nos indica el número de electrones que tenemos en cada átomo, ¿no es cierto? En cada elemento químico. Entonces, ahí nos representa el número de protones y el número de electrones. ¿Sí? ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, ¿no es cierto? Representa el número de electrones y el número de que tiene cada elemento químico, ¿sí? Vean. Entonces, de aquí nosotros tenemos que sacar, ¿no es cierto? ¿Cuántos electrones tiene cada elemento químico? ¿Sí? En el ejemplo estaba el calcio. ¿Sí? Vean, el calcio, el número atómico, ¿no es cierto? Es 20. Entonces, vamos a seguir la secuencia. ¿Cuántos electrones tenemos aquí? 2. 2, ¿no es cierto? ¿Cuántos electrones tenemos acá? 4, ¿no es cierto? Vamos sumando, ¿sí? Pero vean cómo va la secuencia, ¿sí? Por eso les decía, aquí es básico, ¿no es cierto? La secuencia que debemos seguir, ¿sí? Primero va 1S2, después va
2s2, ¿no es cierto? Luego va 2p6. Luego va 3s2. ¿Sí? Después va nuevamente 2p6. ¿No es cierto? Y termina en 4s2. ¿Sí? Ya, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Vean, ahí sumamos, ¿no es cierto? 2, 4, 10 y 10 son 20. ¿Sí? Si hacemos la secuencia de esto, vean, tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Ya? Pero vean, aquí se salta a 3d5. ¿Dónde está 3d5? Espérenme un ratito en esta tabla. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, que nosotros saturar el número de electrones, ¿no es cierto?, de acuerdo a los elementos químicos. ¿Sí? Entonces vamos a saturar. Sí, para ver qué elemento químico. Si yo veo aquí, ¿no es cierto?, 2, 4, 6, me sale 4s2, sería, aquí sería, ¿cuánto? 20, ¿no es cierto? Más 3 de 10, serían 30 electrones. Vemos en la tabla periódica, ¿cuál sería el elemento 30? El zinc. El zinc, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean. Entonces ahí vamos a seguir, ¿no es cierto? Ya se encuentra saturado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería del zinc, no es cierto? Entonces, ¿cómo sería el zinc? ZN. Para que me alcance voy aquí, ¿no es cierto? Voy 1, S2. Ustedes tienen que fijarse en este numerito de arriba, ¿no? ¿Sí? 2, S2. ¿Sí? De ahí viene, ¿cuál viene ahí? A ver si me entendieron. 2p6. Ya, muy bien. 2p6. Luego 3s2. 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 Ya. Después 3p6. 3p6. Luego 4s2. 4s2. Luego, ¿cuál sigue ahí? 3 de 10. 3 de 10, ¿no es cierto? Sumamos. 4, 10, 12, 18, 20 y 10, 30, ¿no es cierto? Z es igual a 30. ¿Ya? ¿Sí? Ahorita quedémonos solamente con lo más fácil, ¿no? Ya les voy a enseñar cuando hay, ¿cierto? A veces no coincide, ¿ya? Pero ahorita vamos con lo más fácil, ¿no? Ahorita sí entendieron, por favor. ¿Sí? Entonces, vean, la base de aquí, ¿no es cierto? Es la secuencia. Porque si nos pasamos de aquí a acá, acá, ¿no es cierto? No vamos, no nos va a salir. Entonces tenemos que ver, ¿no es cierto? Esta tablita de Moller, la secuencia que tienen, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? A manera de un espiral. ¿Sí? Si es que quieren, pueden tomar una captura de pantalla de esto, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, viene así, ¿no es cierto? Va al 2, va al 6, va al 3, otra vez va al 6, va al 4, va al 10, va al 6, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ahí vamos a sacar la configuración electrónica de estos elementos químicos. ¿Ya? ¿Sí?
¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Hasta ahí vamos a quedar. La próxima clase vemos la otra, ¿no? Para no confundirles. ¿Sí? La idea es que aquí sepan esta primera parte, ¿no? Para no confundirles. ¿Ya?